Saludo, soy Batiste Molchero, estudio ingeniería industrial y hoy les voy a hablar sobre 5 temas de neumática: preparación del aire comprimido, filtrado del aire comprimido, reguladores de presión, lubricadores del aire comprimido, purgas o drenaje neumático. En primer lugar, vamos a hablar sobre preparación del aire comprimido y las impurezas que pueden entrar a un sistema de aire comprimido. Estas impurezas están formadas por agua, polvo, óxido y aceite procedente de la lubricación del compresor. Las impurezas sólidas dañan más la parte móvil de los componentes, pero en esa parte hay humedad absoluta y humedad relativa. Humedad absoluta es la cantidad de vapor contenido en un determinado volumen de aire, pero humedad relativa mide la cantidad de agua en el aire en forma de vapor, comparándolo con la cantidad máxima de agua que puede ser mantenida a una temperatura dada. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de secado, pero en primer lugar, debemos saber qué es un secado. Un secado de aire comprimido es una máquina que reduce significativamente el contenido de humedad en el aire del ámbito o en el caudal de aire. Pero hay secador refrigerativo, secador de descanso, secador de absorción, secador por enfriamiento. Pero la que llama mi atención más es el secador por enfriamiento, porque los secadores de aire comprimido por enfriamiento se basan en el principio de una reducción de la temperatura del punto de rocio. Vamos a hablar sobre filtrado del aire comprimido. Los filtros de líneas. Un filtro de línea es un equipo que se utiliza para el tratamiento del aire comprimido, pero su principal misión es limpiar el aire comprimido de su impureza de todo tipo, incluso sus bacterias. Los tipos de filtros son: hay prefiltros, filtros intermedios, filtros de carbón, filtros a catalizadores, torres de carbón, filtros finales, filtros reguladores y filtros bactericidas. Reguladores de presión. La válvula regulador de presión regula alimentación de aire comprimido hasta que alcanza la presión en funcionamiento. Además, compresa oscilaciones de presión. Tipo de reguladores. Existen dos tipos de reguladores: de flujo ascendente, regulador de presión del evaporador, y regulador de presión con flujo descendente. Para seleccionar un regulador debemos considerar si necesita un regulador equilibrado que aumentará la profundidad y una mayor comodidad de respiración, o si una no equilibrada será suficiente. Pero los reguladores equilibrados generalmente son más caros. Lubricadores de aire comprimido. Funciones de un lubricador de aire comprimido se encarga de dosificar la cantidad adecuada de lubricante al sistema neumático, reduciendo así el mantenimiento y el trabajo humano. Se puede realizar con lubricante sólido y lubricante líquido, pero vamos a enumerar algunos tipos de lubricadores sólidos. Hay como Bolur de Boring, Xenon, Sunicito. Los lubricadores líquidos
tenemos Repsol, WD-40 y Purunga AFM, que vamos a hablar sobre la unidad central de lubricación. El primer de funcionamiento consiste en utilizar una bomba para repartir grasa o aceite desde un depósito central hacia los puntos de lubricación de forma completamente automática. Las principales características o propiedades de los lubricantes utilizados en neumáticos son viscosidad, índice de viscosidad, punto invertido, punto de nube, resistencia a la oxidación, conductividad térmica, detergente de lubricante, alto punto de inflamación, purgas o drenaje neumático. Pero vamos a ver qué son los drenajes o purgas neumáticas. Es un elemento utilizado en neumática para purgar total el agua que se condensa en las tuberías de un sistema neumático. En un sistema neumático, las válvulas de purga o de descarga han colocado en los puntos bajos de las líneas para eliminar el agua cuando se hace desinfección de las redes de distribución y para permitir la evacuación del agua siempre que sea necesario. Los tipos de purgas. Hay purga de boya, purga de temporizada, purga capacitiva. Gracias, eso es todo.